El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presenta Cuarto Poder. Muy buenas tardes, Honduras, bienvenidos. Esto es Cuarto Poder, un enorme placer para nosotros saludarle hoy día viernes, culminando la semana en este espacio de Radio Globo y Canal Hondureño de Televisión. Cuarto Poder, un programa para poder incidir en la vida nacional y por supuesto los viernes es día de Cuarto Poder Internacional, gracias al análisis de Gilberto Ríos y por supuesto la participación de nuestros invitados. Tocamos el día de hoy un tema de carácter internacional que interesa a nuestra región, pero antes quiero hacer un llamado, ya que hoy es 6 de agosto del año 2021. Estamos exactamente a 15 días de tener que vacunarnos con la segunda dosis, aquellos que nos vacunamos el 21 de mayo. El 21 de mayo nos pusimos, los que estamos aquí, creo que Gilberto Ríos lo hizo unos días después, la primera dosis de la famosa Sputnik, donde 40,000 personas aún están pendientes de esa segunda dosis. De esos 40,000, pues 2,000 personas o casi 3,000 nos vacunamos gracias a la gestión del Colegio de Periodistas de Honduras. Pero el resto de personas, 37,000 y pico, son personas mayores de edad. Personas que llegan ya casi a los 80 años, personas con enfermedades de base y que están esperando también esa segunda dosis. Y hago énfasis en esa vacuna que nosotros nos colocamos porque ya a 15 días y después de varias semanas de estar haciendo el llamado a la conciencia de las autoridades hondureñas que quizás hoy pues ya descansan porque después de lo que estableció el Fondo Ruso, de que es responsabilidad de ellos, pues quizás le terminen achacando toda la responsabilidad al Fondo Ruso, cuando sabemos que también la incapacidad de la gestión de las autoridades de salud en nuestro país hace que estemos todavía en esa zozobra. No sabemos si nos vamos a vacunar con Sputnik. Quizás ya no hay tiempo, a pesar de que el Fondo Ruso estableció que en los próximos días o en este mes iban a empezar a elaborar de nuevo la segunda dosis. Después de ello, imagínense ustedes, no sabemos cuándo van a estar elaboradas. Tenemos que esperar el tema del transporte, si los vamos a traer de Rusia o de Argentina, que está más cerca. Así que le hacemos el llamado entonces directamente a la ministra de Salud que esté vigilante o que esté a la vigiona, como decimos popularmente en las potras, y que ya estuviera alguien más bien allá pendiente para realizar esa compra en Argentina quizás, y una vez que estén elaboradas, que sean despachadas inmediatamente y quizás ya el día siguiente empiecen a vacunar sobre todo a aquella gran cantidad de ancianos que están preocupados en este momento porque solo faltan 2 semanas para la segunda dosis de la Sputnik 5 y Gilberto Ríos unos días después tiene todavía chance. Gilberto, ojo, hay personas que se vacunaron antes que nosotros, don Carlos Paz. Ahí está Gilberto Ríos, por cierto, en pantalla, que cuando se colocó su primera dosis, muy cordialmente se saludaron con la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, y de manera muy educada, eso lo reconocemos, Gilberto, y con mucha razón, y con el sentimiento que tenemos muchos hondureños, Gilberto Ríos le hizo ese reclamo a la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores. Para entrar en materia, y ya antes de que ustedes también puedan hacer un comentario sobre esto, entramos en materia con el tema internacional. No es de Messi que vamos a hablar hoy, no es de la noticia que conmocionó ayer el mundo, donde quizás si hubiera existido una acción bélica, hubieran asesinado a un presidente, un terremoto de gran magnitud, la noticia siempre hubiera sido la dada de baja que le dieron a Lionel Messi en el Barcelona después de muchos años. Y no es broma, compañeros. Muchas personas me preguntaron, la noticia internacional de esta semana es... Sin duda, fue la primera plana de todos los medios de comunicación en el mundo. En el mundo. Sí. Pero no vamos a hablar de Messi porque hay temas más importantes. Mucha gente en España ni saben que existe Honduras. Por cierto, 2 jóvenes casi se dan en la madre allá en una aldea de Punto Cote, allá por Lloro. Casi se agarran a machetazos porque uno estaba llorando porque se iba Messi y otro le estaba haciendo bullying. Aunque ellos no sabían si ese día iban a cenar o no, por las condiciones en las que viven, pero la preocupación de ellos era Messi. Nuestra preocupación no es lo que ocurre con Messi, sino que las implicaciones de la nueva política de Estados Unidos para el hemisferio occidental y sobre todo el nombramiento de Ricardo Zúñiga, estadounidense y hondureño también, de sangre hondureña, que asume esta nueva gestión, y sabemos que el énfasis de esa gestión va a estar con los ojos puestos aquí en nuestra región, sobre todo en el Triángulo Norte y en Honduras. Don Carlos Paz, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ramón Ochoa. Buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a esta emisión de Cuarto Poder. Saludamos a César Monzón en los estudios de CHTV, Cristian Maradea en los estudios de TV Globo y a Ronald López en los estudios de Radio Globo. Pero parece que Ramón estuvo también sumado a ese llanto por Messi, porque yo ni estaba enterado. Quiero agradecer a nombre del pueblo y el mío propio la acción de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras de poner a disposición en esta crisis sanitaria el Centro de Diagnóstico e Investigación, cumpliendo con su función constitucional y extensión y de servirle al pueblo hondureño. Señor rector Francisco Herrera, vicerrectores Ayax Irías, don Julio Raudales, y si hay otro más. Pero lamentablemente tuve la oportunidad de merodear hoy y ver cómo dos pacientes que lo llevaron en camilla y con el cilindro de oxígeno en la mano, las ambulancias, fueron rechazados. Porque la máquina, que supongo que se llama tomógrafo, no está funcionando. Qué barbaridad. Y también el llamado, señores, ustedes en calidad de rectores y vicerrectores, al gerente de personal de la Universidad Nacional Autónoma, es un inoperante, porque él tiene que estar ahí las 24 horas viendo que el personal funcione. Los doctores o los técnicos llamaron al ingeniero en la materia, biomédico, que es el que le llaman. Bueno, llegaron las 9 de la mañana, desde las 6, y el tipo no apareció. ¿Dónde estaba el gerente? Yo creo que los doctores, no le quiero decir nada a la doctora, pues, solo me atreví a escuchar las llamadas que estaba haciendo. Y tampoco por el honor a las personas que fueron rechazadas. No debería haber estado llamando ahí al técnico, sino llamar al gerente de la universidad, al jefe de personal, y decirle, ocupa aquel ingeniero, y si ese no está, pues otro. Además, tuve la oportunidad de escuchar que no es de ahorita, señor rector. La máquina lleva como 3 meses de estar en esa situación, que funcionó ayer, pero hoy no funcionó. Solo estoy hablando de las 3 personas, pero habían más de 100 que hoy deberían de hacerse la tomografía. Y no se la pudieron hacer, porque la máquina no funcionó y el famoso ingeniero nunca apareció. Si habrá aparecido en el resto del día, pero cuando la gente dejó yo también me vine. Me daban ganas de esperar a ver a qué hora llegaba. Y como les digo, no le quiero decir, doctora, llame al gerente, al jefe de personal, para que le envíe otro, pues, no a la persona. Pero sí también le escuché el reclamo que estaba haciendo, que la máquina llevaba ya cerca de 3 meses de estar en esa situación. Entonces, señor rector, la universidad cumple con su función constitucional, un interés del pueblo, al servicio del pueblo, pero que sea eficiente el servicio. Sabemos que ya Digita se compró y que durante la puso a disposición de la pandemia, lo cual le agradezco y el pueblo se lo agradece. Magnífica acción, pero no puede estar en este funcionamiento. Y entramos en materia. La política anticorrupción del presidente Biden, aplicable para el hemisferio occidental, con el subsecretario de Estado Ricardo Zúñiga Harry, fortalecerá la lucha contra la corrupción que mantienen los pueblos, en particular los del Triángulo Norte y nuestra Honduras. Decisión tomada se llevará a cabo con el propósito de transformar la estructura corrupta que ha venido gobernando nuestros países, o se mantendrá solo en el discurso. ¿Qué acciones concretas esperamos los estados contra los corruptos para la transformación de las instituciones y las acciones que me corrompen? Yo particularmente sostengo que no importaba cómo se llamara el César, pero el imperio siempre era romano. Bienvenido, Gilberto Ríos. Buenas tardes, Carlos, Ramón. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes todos los viernes en Cuarto Poder Internacional. Hoy con un tema muy importante. También, por cierto, agradecer a todo el personal técnico que hace posible la transmisión de este programa, ¿verdad? Muy eficiente, muy capaz, muy competente y que, bueno, nos permite estar frente a ustedes todas las tardes y específicamente las tardes de los viernes, ¿verdad? Con Cuarto Poder Internacional. Hoy también, además de la conmemoración que
que estamos, que no sé si decir conmemorando, pero hoy se cumple un ciclo de 76 años, que es del acto terrorista más importante de la historia de la humanidad, que es el bombardeo a la ciudad de Hiroshima en Japón, ¿verdad? En medio de la Segunda Guerra Mundial, 1945. Un acto de barbarie. Un acto de barbarie en el cual en el primer momento, ¿verdad?, murieron más de 80.000 seres humanos. Hoy vamos a hablar de política exterior norteamericana y sería bueno también siempre tener un recuerdo, ¿verdad?, de lo que fue ese acto terrorista, como lo digo, el principal, que 3 días después tuvo una réplica, ¿verdad?, en la ciudad de Nagasaki, en el que murieron más de 100.000, 120.000 personas en el primer momento de la caída de la bomba, pero que se han muerto millones de japoneses luego de las consecuencias por el tema de la radiación que ha dejado este ataque nuclear hace 76 años. Y para nosotros es importante pues recordarlo porque hay todo, digamos, una forma como de ocultar, ¿verdad?, lo que realmente significó ese bombardeo, ese genocidio, efectivamente, tal vez, digamos, nunca se habían muerto tantos seres humanos en tan poco tiempo. Bueno, nunca se han muerto tantos seres humanos en tan poco tiempo en la historia de la humanidad. En el mismo segundo. En el mismo segundo que cayó la bomba, correcto. Y sobre todo porque además escogieron 2 ciudades. Estamos hablando de Hiroshima y Nagasaki, que no eran ciudades militares, sino ciudades de alta densidad poblacional. Ese fue el enfoque que se le dio para escogerlos como objetivos militares. Bueno, esperemos, ¿verdad?, nunca vuelva a haber en la humanidad un ataque de esta categoría, nunca una guerra, ojalá, ¿verdad? La humanidad debe aspirar sobre todo a la paz. Ayúdame, ¿alguna vez ha sido condenado ese acto terrorista? Bueno, condenado simbólicamente por todos los, ¿verdad?, por todos los, por esas instancias que se han creado. Que yo sepa, no, ¿verdad? Es como un acto oculto, ¿verdad? Pero siempre se hace su toque de queda con un minuto de silencio en Japón, ¿verdad? Y por supuesto, hoy me recordaba un amigo que aquí había un dirigente sindical que iba a dejar una carta todos los años de conmemoración a la Embajada de Japón, en solidaridad, ¿verdad?, por lo que ese acto significó, que sigue significando pues algo muy importante para el pueblo japonés, ¿verdad?, que es un pueblo, ¿verdad?, extraordinario, ¿verdad? Son más de 80 millones, creo, de habitantes los que hay en esa isla y que es de los países más desarrollados del mundo, aunque tienen una deuda externa que es el doble de su PIB, pero bueno, sí es de los países más desarrollados del mundo, ¿verdad?, y tiene una historia muy rica que hay que conocer, ¿verdad? Hay que conocer la historia de todos los pueblos de la humanidad y sacar de ellos lo mejor. Y en este caso, pues cómo lograron salir de esa devastación que les dejó la Segunda Guerra Mundial y cómo ahora también son una potencia económica. Pero bien, nos interesa también el hemisferio pues occidental y hemos visto cómo un hondureño ha sido nombrado, bueno, alguien de sangre hondureña, nombrado como subsecretario del Departamento de Estado para los Asuntos Hemisféricos, que es Ricardo Zúñiga. Lo estamos viendo ahora mismo, los que están siguiendo la transmisión por Facebook Live, YouTube entiendo que también estamos, y por CHTV. Y nos interesa profundizar en este tema, por eso hemos llamado a un estudioso, a un académico, a un dirigente político que reside en México, que es nuestro amigo Rodolfo Pastor, ¿verdad?, a quien le damos la bienvenida esta tarde. Muchas gracias, Rodolfo, por aceptar nuestra invitación. Realmente tu mirada, tu análisis, tu permanente estudio riguroso de lo que pasa pues en nuestros países y sobre todo desde esa perspectiva de la Ciudad de México, creo que, si no me equivoco, estás en la Ciudad de México, pues nos va a ayudar a tener una visión más clara de qué podíamos esperar los latinoamericanos y especialmente los hondureños de este nombramiento de Ricardo Zúñiga. Buenas tardes, Rodolfo. Buenas tardes, Gilberto. Buenas tardes a don Carlos, a Ramón. Muchas gracias, al contrario, a ustedes por la oportunidad de participar en Cuarto Poder. Estoy viendo, justamente fue hace poquito más de un año que estuve por aquí en Cuarto Poder, así que pues agradezco de nuevo la oportunidad de participar y ojalá al año que viene volvamos a estar por aquí con ustedes. En esta ocasión, el tema a tratar que ustedes me plantean, pues es interesante, sin lugar a dudas. Ricardo Zúñiga es un personaje que ha adquirido un estatus bastante sólido dentro de la administración del presidente Biden. Ya lo había hecho en su momento con la administración del presidente Obama, en el que estuvo trabajando tras bambalinas de la mano de Ben Rhodes, que fue uno de los asesores principales del presidente Obama, en lo que fue las negociaciones de acercamiento con Cuba, que llevaron al presidente Obama pues a dar ese paso simbólico importante de un acercamiento y de una distensión que desafortunadamente con la llegada de
del presidente Trump, pues obviamente se retrocedió, se dio al traste con ello. El presidente Trump impuso prácticamente al final de su mandato una serie de sanciones que están vigentes ahora con la administración Biden. Mas, sin embargo, fue un mérito de Ricardo Zúñiga, de una manera bastante discreta, de operar y de llegar a una serie de acuerdos básicos con Cuba para esa distensión. En este momento, Ricardo Zúñiga ha venido fungiendo desde el inicio de la administración de Biden como el enviado especial para el Triángulo Norte, y en ese sentido ha sido una pieza clave del equipo de la vicepresidenta Kamala Harris, a la que el presidente Biden le ha encomendado pues justamente estar a cargo de una estrategia que busca, en términos de la narrativa que se busca establecer, lo que busca hacer es atender los problemas de raíz. Ricardo Zúñiga es efectivamente un americano hondureño, de padre hondureño, de madre americana, que sin embargo ha sido un funcionario de carrera del Servicio Exterior norteamericano, y que en este momento pues asume lo que sería temporalmente, por cierto, esta subsecretaría para asuntos del hemisferio occidental, que sin embargo es una subsecretaría pues, que tiene un enorme impacto sobre la región. Es una subsecretaría también, que vale la pena decirlo, que hasta que se nombró a Ricardo pues venía siendo dirigida por Julie Chung, que había sido puesta en ese cargo por la administración Trump, y que la administración Biden pues dejó que continuara en esa posición, y la señora Chung pues ha sido una muy fiel seguidora de la política de Estados Unidos hacia la región, y en eso me refiero a que se le ha dado una continuidad a todas las sanciones, a la estrategia de máxima presión en contra de gobiernos que Estados Unidos considera adversarios. En este momento Julie Chung sale como designada embajadora a Sri Lanka, embajadora de Estados Unidos en Sri Lanka, y llega Ricardo Zúñiga a encargarse de esta subsecretaría temporalmente, digo yo, porque hay un nombramiento ya hecho por el presidente Biden de otro diplomático de carrera, Brian Nichols, que está siendo en este momento evaluado por el Senado, y que en su momento pues será ratificado o no por ese Senado. Entonces Brian Nichols ya está perfilado para asumir esta posición ya de manera oficial. Brian Nichols es un diplomático americano que ha estado como embajador en Zimbabue y también en Perú. Entonces también es de una escuela, si pudiéramos decirlo, del establishment norteamericano. Y finalmente, para devolverles la palabra, lo que yo diría es que Ricardo Zúñiga es un diplomático conocido por ser discreto, efectivo y moderado. Entonces, obviamente, en el marco de la política norteamericana, que es una política imperialista, pero es un elemento moderado, y en ese sentido, pues esperamos que su encargaduría como subsecretario para el hemisferio occidental, pues tenga algún efecto constructivo, por decirlo. Rodolfo, gracias por acompañarnos esta tarde y por su análisis. Permítanos realizar una breve pausa. Seguimos conversando con usted después de este corte. Tenemos un mensaje importante, cortesía de Banco Atlántida. Te invitamos a utilizar nuestra nueva versión de Atlántida Online y de Atlántida Móvil, con nuevas funcionalidades para brindarte una mejor experiencia y que sigas realizando tus transacciones con la misma confianza y seguridad. Descarga o actualiza Atlántida Móvil y vive digital donde estés. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Una vez que aprendes, es muy fácil. Y aquí, un poquito más suave. Una vez que aprendes, es muy fácil. Una vez que aprendes, es muy fácil. Con la nueva y mejorada Atlántida Móvil y Atlántida Online, con más funcionalidades para realizar tus transacciones con la misma confianza y seguridad. Actualicémonos juntos. Descarga Atlántida Móvil y vive digital donde estés. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Diario Digital, el pulso es periodismo de investigación.
un conjunto de periodistas trabajan de forma permanente para llevarle información veraz y objetiva hasta sus plataformas. Y es que se puede informar de manera práctica en las distintas redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram, como El Pulso. Ubíquenos o en la web www.elpulso.hn y no se olvide de suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde encuentra todos los programas de Cuarto Poder y videos de interés. El Pulso HN en YouTube. El Pulso es periodismo que genera incidencia en el país. Continuamos dialogando esta tarde en Cuarto Poder con Rodolfo Pastor y el análisis y sobre todo los intereses que se pueden dar en nuestra región con el nuevo nombramiento del estadounidense hondureño Ricardo Zúñiga como subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental en Estados Unidos. Rodolfo, buenas tardes y gracias por estar con nosotros en Cuarto Poder. Te consultamos esta propuesta que hace el presidente Biden de combate a la corrupción y la impunidad, específica en los países del Triángulo Norte, Honduras. Fortalecerá la lucha que ha traído, digamos, los pueblos, en este caso nuestro país, que estuvo la MASI, y han habido manifestaciones constantes, que las antorchas, que la plataforma en contra de la corrupción e impunidad que impera en el país. Es una buena pregunta y la respuesta es muy difícil. Tiene varias vertientes. La primera es que eso es lo que busca, en teoría, hacer esa estrategia. Busca efectivamente reconocer que la corrupción es un problema profundo en la región, que no solo implica que la región está sumida en la pobreza y en la falta de desarrollo, sino que termina siendo la consecuencia, la migración masiva de centroamericanos hacia Estados Unidos. Entonces, por parte de Estados Unidos, es el reconocimiento, al menos en términos discursivos, de que esta corrupción es una de las raíces que empuja a los centroamericanos a abandonar los países de origen y que le implican entonces a Estados Unidos una responsabilidad y un problema cuando estos migrantes llegan a su frontera y buscan la oportunidad de ingresar a ese país. Entonces, ellos lo que están haciendo es un cálculo de que para disminuir la cantidad de migrantes que están abandonando los países centroamericanos afligidos por una serie de problemas estructurales, ellos van a buscar luchar en contra de la corrupción, puesto que entienden que la corrupción es al menos uno de los problemas muy complejos que afligen a estos países y que provocan esa migración. Sin embargo, y para terminar de responder esta pregunta de una manera bastante sencilla, la contradicción es evidente. La contradicción es evidente especialmente en el caso de Honduras, puesto que se dice que Estados Unidos entonces está a favor de la lucha contra la corrupción, y esa es una lucha que yo creo que compartimos todos en este programa y en la audiencia de este programa. Mas, sin embargo, al mismo tiempo es Estados Unidos la razón principal por la cual el régimen profundamente corrupto y criminal de Juan Orlando Hernández y todo lo que representa Juan Orlando Hernández sigue en el poder, continúa en el poder, a pesar de que los hondureños hemos estado en las calles denunciando esta corrupción, protestando contra esa corrupción, y ya por lo menos en 2 ocasiones hemos ido a elecciones para votar en contra de Juan Orlando Hernández. Y sin embargo es mediante esa corrupción y mediante el control del Estado que Juan Orlando Hernández y su régimen tienen, que se imponen en el poder. Y no se imponen en el poder simplemente porque Juan Orlando Hernández es un político astuto. Se imponen en el poder porque Juan Orlando Hernández tiene y continúa teniendo el apoyo de las Fuerzas Armadas y de los gringos, que son quienes realmente manejan a las Fuerzas Armadas en Honduras. Por tus comentarios tan esclarecedores, Rodolfo, realmente nos estás ayudando mucho a comprender, ¿verdad?, esta política internacional norteamericana que efectivamente está teniendo un discurso por un lado y una acción por otra, ¿no? O sea, hay un doble rasero, hay un doble discurso. Aquí, en las últimas semanas, se han estado publicando y medio publicando, porque nunca se publican completamente, estas listas de la corrupción, ¿no? Pero el pueblo incluso ha ido perdiendo, digamos, credibilidad en este tipo de mecanismos, porque
porque además de ser nombrados los mismos, que ya creo que todo el mundo sabemos, hasta bromas hay que aparecen en todas las listas, hasta en la lista del supermercado, los que siguen siendo señalados por corrupción sin que se proceda de ninguna manera. No obstante, por ejemplo, en Nicaragua, sin meternos en el tema interno, digamos, de Nicaragua, sí vemos que hay una masividad en cuanto a los desvisados, en cuanto a las sanciones económicas de algunos funcionarios, y yo me atrevería a decir que en realidad sí hay un pleito, digamos, de Estados Unidos contra los gobiernos de izquierda, o que ellos así nombran, ¿no? Gobiernos progresistas o gobiernos que no están en su égida, pero no hay una lucha en realidad contra la corrupción. Y creo, y aquí te quiero hacer una pregunta que tal vez, obviamente está relacionada con el tema, es cómo se ha sentido también en México esa política exterior norteamericana y sobre todo después de ese discurso tan extraordinario que tuvo Andrés Manuel López Obrador hace cerca de 10 días, un poco más, 2 semanas tal vez, con el tema de la CELAC, porque sí, eso marca la primera tirantez, me parece a mí, de uno de los gobiernos más importantes de la región y el que además comparte una enorme frontera con Estados Unidos, que es México, y que además es el que más aporta migrantes de toda la región. De hecho, se calcula una cifra de entre 30 y 45 millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, desde tu perspectiva, ¿verdad? Primero esta dualidad, ¿es así? ¿Están más en contra de los gobiernos progresistas que de la corrupción porque prefieren tener un gobierno aliado a un gobierno que garantice, digamos, la independencia de nuestras naciones? Y el otro sería, ¿cómo se vive esto desde México? ¿Realmente hay una nueva política internacional para el sur del mundo y sobre todo para el sur de Estados Unidos? Gracias, Gilberto. Yo te diría que efectivamente el doble rasero que observas y señalas se puede también aplicar al discurso de Estados Unidos en muchas otras materias. Estados Unidos, nosotros conocemos, se ha manejado un discurso y una narrativa de que Estados Unidos está a favor de la democracia, está a favor de los derechos humanos, que estas son grandes banderas que Estados Unidos utiliza incluso a nivel global para supuestamente hacer contraste con otras potencias que no tienen el mismo compromiso con estos valores. Mas, sin embargo, los latinoamericanos conocemos a través de una larga y difícil historia que esto en el caso de Estados Unidos es efectivamente nada más una narrativa y que es tremendamente cínico cuando lo contrastas con la realidad. Y es una realidad de un legado de intervenciones y de apoyos a regímenes dictatoriales que por supuesto han tenido consecuencias nefastas tanto en términos de la democracia como en el caso de los derechos humanos, y el caso de Honduras actualmente no deja de ser exactamente eso. Estados Unidos apoya a Juan Orlando Hernández sabiendo que Juan Orlando Hernández es un dictador, ha logrado consolidar el poder del Estado bajo su control y además usa ese poder para reprimir a la oposición y para reprimir al pueblo que pide que salga. Entonces, los derechos humanos y la democracia, pues desde hace mucho sabemos que es más que nada un discurso, y el tema ahora de la corrupción, pues se llega a sumar a este discurso de alguna manera, y sigue siendo de doble rasero, y sigue siendo, como tú bien señalas, Gilberto, en mi opinión, un discurso y una estrategia que se aplica de manera peligrosamente selectiva, que se aplica cuando quieren en contra de un gobierno que ellos consideran, como digo yo, adversario, y que no se aplica cuando se trata de un gobierno que ellos consideran a un aliado. En el caso de Honduras es particularmente difícil el momento, porque aunque Juan Orlando Hernández ha sido un aliado absolutamente claro de los Estados Unidos a lo largo de sus 2 mandatos autoritarios y represivos en contra de la Constitución, no solo eso, desde el golpe de Estado, ¿verdad? El régimen que llegó al poder con el golpe de Estado y el hecho de que el golpe de Estado se mantuvo y no se revirtió, dependió muchísimo de la política norteamericana, que decidió apoyar a ese golpe de Estado y que puso primero en el poder a Pepe Lobo, al que ahora tienen desvisado, y luego a Juan Orlando Hernández. Y eso justamente me lleva al momento crítico que tienen enfrentados ahorita en Estados Unidos con Honduras, que es, saben que Juan Orlando Hernández, su títere y su aliado, ya no es sostenible. Es tan evidente su corrupción, sus vínculos con el crimen organizado y su carácter autoritario y represivo, que ya no es sostenible para ellos.
Y cuando los Estados Unidos toman esa decisión, ¿verdad?, de que ya no pueden sostenerse con este señor, ya no les garantiza a este señor ni la estabilidad ni la seguridad nacional que ellos dicen que es su interés primordial, entonces lo sacan. Y eso lo hemos visto pues antes en Centroamérica con Noriega en Panamá, pero también en el Medio Oriente con Saddam Hussein y tantos otros casos, ¿no? Ellos crean estos monstruos y cuando ya no les son útiles los sacan muchas veces violentamente y a costa de más sangre de la población a la que han tenido y han sometido a los abusos de estos tiranos. En cuanto a México, yo lo que te diría es que efectivamente con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador y el canciller Marcelo Ebrard a la Cancillería en México, se ha buscado que México vuelva a ser un líder regional que marque una línea de autonomía, de independencia, de soberanía, no solo para México, sino para la región en general. Y eso coincidió a inicios de 2020 con el hecho de que México asumió la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC. A través de la CELAC, que en ese momento, a inicios de 2020, era un mecanismo que estaba en una crisis existencial, México le ha apostado al trabajo arduo de articular un consenso regional en el que todos los países de la región, independientemente de las ideologías y las tendencias políticas que los gobiernan, se ponen de acuerdo en que hay algo fundamental que nos une, que es justamente ese deseo de tener autonomía, independencia y libertad frente al hegemón que es Estados Unidos. Y eso es justamente lo que celebraba en su discurso, que efectivamente es un discurso histórico, creo yo, de parte del presidente López Obrador en esta última cumbre que hubo, puesto que fue una cumbre en que México, después de año y medio de trabajar en recuperar y revivir a la CELAC, puede mostrar resultados y sienta a la mesa a todos los países de la región, con la excepción única de Brasil, pero ahí vos tenías a la vicepresidenta y canciller de Colombia sentada al lado del canciller Arreaza de Venezuela, y todos estaban de acuerdo en que la CELAC es fundamental, que la integración y la unidad latinoamericana frente a Estados Unidos le asegura esa independencia y esa autonomía. Quisiera decir algo para poner una última cuña en esto, porque mira que no es coincidente que hoy mismo el canciller de Perú, por ejemplo, el nuevo canciller de Perú del gobierno de Pedro Castillo, acaba de decir que Perú abandona el Grupo de Lima, lo que deja sin casa matriz, ¿verdad? Sin sede al Grupo de Lima. Y entonces vemos cómo hay diferentes fuerzas actuando. Por un lado, las fuerzas continentales, digamos, de espíritu nacionalista, en el buen sentido de la palabra, que se presentan en la CELAC, ¿verdad?, con cierto ánimo de independencia. La fuerza de China entrando en América Latina, que también es un fenómeno muy importante, y el otro, el decaimiento, digamos, de la hegemonía norteamericana, como lo planteamos ahora en tu último argumento. Sí, Ramón, perdón. Sí, y ya regresando al tema de Honduras, Rodolfo, los intereses que pueden existir en nuestra región con este nuevo nombramiento de Ricardo Zúñiga. Si bien es cierto, su discurso es un discurso anticorrupción, un discurso frontal, lo que le escuchamos estos últimos días, de tratar de combatir o por lo menos luchar en contra de la pobreza en nuestro país, en contra de la debilidad de las instituciones, en contra de la corrupción, y hace énfasis que la clase política, pues, es una clase política corrupta en nuestro país. Las intenciones que ellos tengan o las actuaciones que puedan tener en la región, sabemos que en esta lucha van a ser a largo plazo o quizás a mediano plazo. Y entonces, por mientras, ¿qué va a pasar con nuestra gente? Porque sí, hay dureza en el discurso en contra de los corruptos, pero nuestra gente que ha viajado en caravanas y que ahora sin caravanas todos los días emigran hacia Estados Unidos, 500,000 personas diarias por diferentes vías, y que sufren en la frontera de Guatemala y en la frontera de México con Estados Unidos. ¿Usted cree que esta gestión de Ricardo Zúñiga, y siendo de descendencia hondureña, va a cambiar esa dureza que ha tenido Estados Unidos con nuestra gente? Ojo, usted mencionaba al inicio, él fue funcionario de Barack Obama, donde trataron de ser loables con el tema Cuba-Estados Unidos. Pero después vino Donald Trump con las 240 y pico medidas en contra de Cuba, que ahí están todavía ya en varios meses de gestión de Joe Biden, y parece que no hay luces de poder retirar esas medidas en contra de Cuba. ¿Será que lo mismo va a pasar con Honduras? ¿Seguirán siendo duros
con nuestros migrantes o cambiará la situación según su análisis, Rodolfo? Mira, la situación no ha cambiado. Ahí están todas las señales dadas. En términos de migración, obviamente hubo un cambio de discurso muy importante. El presidente Biden busca tratar a los migrantes de una manera más humana, mas sin embargo, ahí está la frontera cerrada. Y está aprovechando un decreto que impuso Trump, argumentando que por la pandemia se tendría que rechazar a las personas que pidieran asilo para continuar haciéndolo. Ahorita lo acaba de reafirmar hace unos días y esa política va a continuar. A las personas que lleguen a la frontera se les va a pedir asilo, se les va a regresar porque hay una pandemia y hay un problema sanitario de por medio. Entonces, lo que yo te diría es que efectivamente hay un cambio de discurso. Y efectivamente, el hecho de que Ricardo Zúñiga llegue a esta subsecretaría por el momento, insisto, podría ser una señal positiva. ¿Por qué? Porque Ricardo Zúñiga al final del día es una persona que entiende a profundidad cuál es el problema real de estos países, a dónde están los problemas y cómo podría, en teoría, tratar de resolverse esta problemática. Tú señalas algo muy importante. Por más de que se tenga la buena intención, y que se tengan los recursos, que ya hay que poner en cuestión estas dos cosas. Cualquier solución a estos problemas va a tomar mucho tiempo, no va a ser automático. Y el nivel de miseria de estos países, pero en particular el nuestro, Honduras, es tan terrible que va a pasar mucho tiempo antes de que vos logres, a base de mucho trabajo y compromiso y continuidad, inversión, etcétera, etcétera, empezar a resolver esos problemas. Va a pasar mucho tiempo y la gente se va a seguir yendo. Y ese es el cálculo que Estados Unidos ahorita está enfrentado. O sea, Estados Unidos está viendo que tiene un problema real en la frontera con cientos de miles de migrantes que intentan ingresar a su territorio. Y Estados Unidos además está muy consciente de algo que señaló Gilberto y en lo que coincido plenamente. Estados Unidos se está enfrentando en su mismo patio trasero, como ellos mismos lo dirían, en su zona de influencia más directa, no solo a nivel global ya está muy claramente marcada la competencia entre Estados Unidos y China, también hace ruido por ahí Rusia, pero a un nivel absolutamente doméstico, por decirlo de alguna manera, en su área de influencia más íntima, más cercana, ya China está presente. China está presente ayudando a Bukele en El Salvador. China está presente, ahora acaba de anunciar China, que va a llegar a Cuba y que va a ayudar a Cuba a salir de los problemas en que está metido en gran medida por las sanciones que están impuestas ahí desde hace, no desde Biden ni desde Obama, desde hace décadas de décadas. Entonces, yo lo que te diría es que un Estados Unidos que comienza a percibir que su hegemonía está disminuyendo, que su capacidad de competir como superpotencia está disminuyendo y que además su territorio más cercano, su vecindario, está siendo incursionado por otra hegemonía, otra potencia, que obviamente le representa un reto, va a ser un Estados Unidos más agresivo y más dispuesto a tomar determinaciones más agresivas y efectivas, ¿verdad? Para resolver no necesariamente los problemas que nosotros queremos resolver, pero para resolver los problemas que ellos creen que pueden resolver y que les conviene resolver. Entonces, yo sí siento que hay un nuevo compromiso, no porque les importen los derechos humanos ni la democracia, ¿verdad? Ni siquiera la corrupción, si corruptos han tenido siempre en el poder y los han apoyado. Tienen claridad de que hay un problema real, de que hay un problema importante en la región y que ellos, si no lo atienden, le están dejando abierta la puerta a China, ¿verdad? Para que ellos jueguen otro papel y para que tengan una influencia que va a crecer sin duda y un acceso a recursos que China busca en la región. Entonces, en base a eso, Estados Unidos probablemente sí va a actuar. Y yo lo que te diría es, independientemente si está ahí Julie Chong o si está ahí Ricardo Zúñiga o llega Brian Nichols, la política de Estados Unidos es política de Estado y especialmente en términos de política exterior va a seguir siendo la política imperial. Así es. Permítanos ir a una última pausa. Rodolfo, regresamos en breve y le recordamos a la población que Diario Digital El Pulso está en las distintas redes sociales. Búsquenos en YouTube como El Pulso HN. Informes en El Pulso. Las columnas de opinión también son parte del contenido de Diario Digital El Pulso. Una vez que aprendes, es muy fácil. Y aquí, un poquito más suave.
Una vez que aprendes es muy fácil. Una vez que aprendes es muy fácil. Con la nueva y mejorada Atlántida Móvil y Atlántida Online, con más funcionalidades para realizar tus transacciones con la misma confianza y seguridad. Actualicémonos juntos. Descarga Atlántida Móvil y vive digital donde estés. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Gracias al pueblo hondureño por estar conectado con Cuarto Poder a través de Radio Globo y Canal Hondureño de Televisión. Conversamos con Rodolfo Pastor y el análisis de esta nueva gestión para el hemisferio occidental de Estados Unidos. Rodolfo, ¿qué tanta importancia le estarán dando, como manifiestan estar preocupados, que la inversión del crimen organizado, del narcotráfico en las elecciones del 2017 y que esto se está repitiendo en las elecciones del 2021 para una toma de decisión diferente en la política de los Estados Unidos, partiendo de que esto ellos han venido combatiendo el flagelo aunque haya persistido? Bueno, eso es cuestionable en la medida en que el narcotráfico, como se le conoce hoy en día, pues es el resultado también de una fallida estrategia de Estados Unidos en la región. Recordemos que es a través de un ejercicio que Estados Unidos comienza a hacer de manera secreta desde la CIA, con jefes militares de la región, jefes militares que por supuesto ellos financian y controlan. Recordemos que los ejércitos de la región, los ejércitos en Honduras, en El Salvador, en Guatemala, son creaciones de los gringos. Los gringos financian la creación de ejércitos porque estos ejércitos les permiten proteger las inversiones que hay en el territorio, las bananeras en su momento, por ejemplo. Entonces, es con estos ejércitos que en la década de los 70s, finales de los 70s y los 80s, se organiza lo que es el crimen del narcotráfico, que por supuesto toma dimensiones extraordinarias hoy en día, mas sin embargo sigue siendo fundamentalmente un negocio que ellos iniciaron. Ellos son los que financian el tráfico de drogas para comprar armas, para darle armas a los contras, para financiar a los contras en contra, valga la redundancia, de la revolución en Nicaragua, para sabotear esa revolución. Y por supuesto que esto en algún momento cobra su propia vida. Más sin embargo, yo les cuestionaría el fundamento de que Estados Unidos combate el narcotráfico. Estados Unidos administra el narcotráfico. Lo administra para que las ganancias se puedan lavar en los bancos estadounidenses, a donde crean una enorme riqueza. Lo administra en el sentido de que las armas de las que el narcotráfico se nutre como su principal herramienta de trabajo vienen de Estados Unidos y vienen de armerías norteamericanas que ganan enormes cantidades de dinero a cambio de ese negocio. Y por supuesto lo administran en el sentido de que tienen ellos un problema real de salud, con una población muy afligida con el problema de la adicción a estas drogas. Entonces, lo que yo les diría es que ellos han permitido que los negocios del narcotráfico florezcan y los han manejado, ¿verdad? Luchando de manera pública en contra, mas sin embargo, el caso de Honduras vuelve a ser ejemplar. Ahí tienen en el poder, en la presidencia, a un narcotraficante, a un cartel en el poder. Y ese cartel, claro, lo que ha hecho es combatir el narcotráfico, por supuesto. Lo que ha hecho es combatir a los otros narcotraficantes para deshacerse de la competencia y ser un monopolio del negocio en el país. Entonces, lo que yo le diría es, Estados Unidos probablemente ahorita entiende que los niveles de violencia que producen las armas que ellos han estado metiendo a Centroamérica, los entrenamientos que ellos le han dado a los policías y a los ejércitos centroamericanos durante décadas, sí les representan un problema, porque es tan violento Centroamérica hoy, los índices de violencia, de homicidios son tan altos que son también un motor de la migración. Entonces, para ellos ahora les representa un problema que tienen que controlar y probablemente le apostarán, como lo han apostado antes en contra del comunismo y del terrorismo, también a la guerra contra las drogas. Llevamos décadas de guerra contra las drogas que por supuesto ha sido fallida. Ahí están a la luz los resultados.
Rodolfo, yo te quería consultar, bueno, haciendo una pequeña reflexión, digamos, porque sí han habido cambios también en el discurso de la campaña y el discurso de gobierno. O sea, por ejemplo, había una promesa, como bien lo dijiste, de tratar de manera diferente la migración. Sin embargo, Kamala Harris dijo no vengan, ¿verdad? En su primera alocución, ¿verdad?, importante sobre el tema, dijo no vengan. Y recientemente nos enteramos que dentro de los primeros 5 temas que la Casa Blanca tiene que abordar por asuntos digamos, de opinión pública, por presión de opinión pública norteamericana, está la migración, está ya calificado entre los primeros 5 temas que ellos van a dar necesariamente respuesta. Pero si no atacan, digamos, las razones estructurales, aunque las señalen, aunque de discurso digan que las van a perseguir, la verdad es que estructuralmente, si no hay transformaciones, pues estas se van a seguir profundizando. Y te lo digo porque mira el Triángulo Norte, después de que ellos supuestamente tenían una nueva política para el Triángulo Norte y que han estado tutelando políticas y esforzándose porque las cosas cambien acá, lo que tenemos en Guatemala hoy por hoy es un movimiento nacional por la renuncia de Yamatei, paro nacional incluso en Guatemala, ¿verdad? Que iba a ser uno de los temas de esta semana, posiblemente la próxima semana en Cuarto Poder, porque nos interesa, ¿no?, que un pueblo en Centroamérica se alce porque está siendo mal atendido por las vacunas, porque, bueno, la pobreza, la violencia, etcétera, la corrupción no ha parado a pesar de todas las luchas que ha dado el pueblo guatemalteco. Está el caso de El Salvador, que a pesar de que tiene una muy buena imagen, si nosotros revisamos las estadísticas, la pobreza ha aumentado dramáticamente. Estamos hablando de más de 2 cifras, ¿verdad?, los aumentos porcentuales de la pobreza. O sea, no es un milagro económico El Salvador. Y bueno, y Honduras, ¿verdad?, que está cada día redescubriendo el fondo, ¿verdad?, porque nosotros decimos, bueno, ya vamos a tocar fondo, y la verdad que profundizamos cada día más las contradicciones. Y te digo, bueno, frente a esos discursos que supuestamente van a venir a solucionar los problemas, yo creo que la actitud nuestra, es también una reflexión, Rodolfo, debe ser, pues, no poner tanta atención hacia el norte, digamos, y tener que volver hacia adentro, ¿no?, porque no parece que las soluciones vayan a venir de Estados Unidos, y creo que es la realidad incluso para el hemisferio. ¿Cuál sería tu pensamiento con respecto a eso? No, pues en ese sentido yo vuelvo a coincidir completamente contigo, Gilberto. Evidentemente que los problemas de los hondureños, que nos afligen a los hondureños, de acuerdo a nuestros intereses, solo a los hondureños les debe importar resolverlos, y los hondureños son los que lo van a poder resolver de manera genuina, solo los hondureños. Estados Unidos dice estar de acuerdo con algunos de estos problemas y dice que va a ayudar a resolver algunos de estos problemas, como lo ha dicho antes. Ahorita, por ejemplo, el discurso, como ya sabe Estados Unidos que los estados y los gobiernos han sido incapaces de jugar un papel de solución a estos problemas, en gran medida por ellos mismos, pero entonces ahora, como el Estado es un actor desacreditado, la propuesta de Harris y de Biden y de Zúñiga es trabajar con la sociedad civil, ¿no? Lo que sea que eso quiera decir, ¿verdad? ¿Qué es sociedad civil exactamente y cómo la definen ellos? Porque hay obviamente allí también un problema de injerencia cuando Estados Unidos financia grupos de la sociedad civil que lo que hacen es buscar representar y abogar por los intereses de Estados Unidos, no de la sociedad civil hondureña, ni guatemalteca, ni salvadoreña. Yo creo que a Estados Unidos las cosas de muchas formas en la región se les han salido de las manos, se les han salido de control. Tienen a un Bukele en El Salvador que coquetea con China y que por supuesto tiene contradicciones profundas él mismo y la forma en que está operando. Tienen a un Yamatei en Guatemala que por supuesto que está colgado de alfileres también, porque los problemas en la región no son superficiales, los problemas son estructurales y requieren de unas transformaciones muy profundas a la que elementalmente los gringos le tienen miedo. Los gringos le tienen miedo a la democracia en nuestra región. Han luchado en contra de procesos de apertura democrática una y otra vez, ¿verdad? Desde los golpes en contra de Arbenz en Guatemala hasta Chile en el 73 y de nuevo en Honduras en el 2009 y Bolivia que acaba de suceder. Entonces, los gringos hasta cierto punto lo que tienen son intereses y lo que buscan es defender esos intereses. Cuando esos intereses coinciden con los nuestros, pues podría haber de alguna manera alguna sinergia.
Pero en general los hondureños y los latinoamericanos tenemos que tener claro que son nuestros intereses los que nos deben importar a nosotros y somos nosotros los únicos capaces de resolver en función de esos intereses. Los gringos van a hacer lo suyo y van a hacer lo que les conviene en su momento y muchas veces van a meter la pata y van a hacer cagadales, perdón la palabra, pero ahí está, se están yendo ahorita de Afganistán, se están yendo ahorita de Irak, después de 20 años de guerra, destrozados esos países, y más bien le están teniendo que dar visas de refugiados a las personas que colaboraron con ellos en esos escenarios de guerra, porque ahora que viene el talibán, pues claro que van a fusilar a ese montón de gente que colaboraron con el invasor, ¿verdad? Y son países que están destrozados después de 20 años, después de miles de millones de dólares. Entonces, a mí cuando los gringos me dicen que están interesados en la región, que por supuesto que lo están, y que están interesados en trabajar, también me provoca nervio, me provoca preocupación, porque no me queda nada claro que sepan lo que están haciendo y que tengan los mejores intereses en mente. Los hondureños tenemos que resolver nuestros problemas. Una de las pruebas de fuego para las intenciones en contra, más bien para contrastar el discurso con la acción de los gringos, va a estar próximamente en el escenario electoral hondureño. Vamos a ver qué pasa por ahí. A eso iba, Rodolfo, y ya para despedirnos, porque tenemos menos de 2 minutos de programa. En el campo local, embajador de Estados Unidos en Honduras, ¿cuándo lo tendremos y por qué razón aún no? Y en el campo electoral hondureño, estamos a 3 meses de las elecciones generales y siempre se maneja el elemento en la atmósfera política de que Estados Unidos es el que impone y él va a decidir quién va a ser el próximo presidente o presidenta. Seguiremos siempre con esta narrativa de esperar que un imperio decida quién va a ser el que gobierne nuestro país. Y muchas gracias, Rodolfo, por su participación. No, gracias de nuevo a ustedes, muy contento de poder participar, y lo que yo les diría es que en las elecciones que se avecinan tenemos los hondureños, creo yo, más claridad que hace mucho tiempo. Tenemos la claridad de que el régimen en el gobierno es un régimen dictatorial y corrupto al que hay que sacar. Eso yo creo que es uniforme la opinión hondureña al respecto. Más sin embargo, efectivamente, la alternativa a ese régimen no termina de definirse, y es lo que la elección probablemente defina de una vez por todas. Hay una oposición dividida, fragmentada en muchos sentidos como resultado de una estrategia del mismo régimen y también como resultado de una estrategia de los gringos. Los gringos van a buscar una alternativa, por supuesto, a ese títere que ya no les sirve. Van a buscar a un nuevo títere que les sirva, que le lave la cara, las manos al régimen dictatorial y represivo, y que muestre otra cara al pueblo hondureño. Más sin embargo, yo creo que en ese sentido también las opciones están claras, están sobre la mesa, ¿verdad? Los gringos obviamente ven con escepticismo y con preocupación el hecho de que la oposición, la principal fuerza de oposición política en Honduras sigue siendo el Partido Libertad y Refundación, porque sigue siendo la fuerza política que mejor representa las angustias del pueblo y las esperanzas de ese pueblo de lograr resolver los problemas estructurales de Honduras. Si los gringos perciben que Libre tiene la posibilidad de ganar en elecciones mínimamente transparentes, libres y justas, que eso está por verse también, es posible que los gringos dejen que llegue Libre al poder y busquen un entendimiento con Libre. Pero ojo, antes de ese entendimiento y antes de que lo permitan, porque efectivamente tienen la capacidad de interrumpirlo, lo que ellos van a buscar es otra alternativa. Y ahí pueden haber otros candidatos que reciban fondos y que reciban apoyos de todo tipo de parte de los gringos para tratar de contrarrestar la realidad que es que Libre está perfilado para ganar las próximas elecciones. Muchas gracias, Rodolfo Pastor, desde México, en el análisis sobre la política Biden hacia el occidente de las Américas con este señor Ricardo Zúñiga Harris.
Muchas gracias, Rodolfo. Brillante, excelente tu análisis. Compartimos muchos elementos. Gracias por estar siempre tan rigurosamente informado de lo que ocurre, ¿verdad? Porque abrevamos de tu conocimiento y tu perspectiva, tu criterio. Un saludo a tu padre cuando tengas oportunidad de verlo, que es un gran amigo también. Y bueno, siempre abiertas las puertas de Cuarto Poder Internacional para tenerte con tu aporte. Gracias, Rodolfo. Un abrazo hasta México. Saludos. Rodolfo, Gracias. analista político internacional. Se nos fue el tiempo. Gracias, Gilberto Ríos. Gracias, don Carlos Paz. Buenas tardes. Buenas tardes. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.